Ahí estamos ya. ¿Ya? ¿Listo? Muy buenos días, amables radioescuchas. Bienvenidos a su segmento Foco de Ideas. Ese espacio nuevo, ese espacio entretenido, donde le damos cabida a aquellas voces o aquellas personas que tienen un pensamiento bastante crítico, bastante constructivo y a su vez tienen ideas interesantes con las cuales se podría aportar al desarrollo social, se podría aportar al construir bases bastante sólidas para que de una u otra manera la sociedad empiece a mejorar. Quiero invitar en esta ocasión a la psicóloga clínica Cecilia Viteri, con la que vamos a tocar un tema interesantísimo. Amiga, ¿te puedo decir Chechi? Claro que sí. Chechi, claro ¿cómo que estás? sí, Andrés. Muchísimo Muy bien, gusto. Bienvenida. igualmente. El placer es mío de venir aquí, como tú lo dices, el poder compartir un poquito una diferente perspectiva que alimente a la opinión del resto e inclusive que pueda reforzar las posiciones que el resto pueda tener ante cualquier evento o cualquier situación que se quisiese. Perfecto, y hoy vamos a hablar sobre el pensamiento complejo, algo que me despertó bastante la curiosidad porque no lo había escuchado mucho, a pesar de que lo comentamos entre micrófonos, ya se viene gestando y se viene desarrollando algo muy interesante desde hace un tiempo. Cuéntame, ¿qué es el pensamiento complejo? ¿En qué consiste? Bueno, te cuento, yo vengo alimentándome de estos conocimientos, de esta teoría, gracias a un doctor en pensamiento complejo aquí en Ecuador que se llama Octavio Huerta. Es más, un gran saludo a mi colega, además de psicólogo clínico. Octavio. Él fue quien me presentó este paradigma. No es nada más ni nada menos que una propuesta filosófica que se ha venido tratando a lo largo del tiempo, pero nunca se la ha concretizado, nunca se la ha teorizado hasta el siglo, finales del siglo pasado, y este siglo XXI inclusive es uno de los paradigmas que más se está tomando en diferentes disciplinas, porque no únicamente le sirve a mí como psicólogo o a los psicólogos, sino desde cualquier otra perspectiva. Yo el día de hoy voy a poder introducir un poquito este tema, no a profundizar, porque me comprometo a venir en otra ocasión con el doctor conocedor del tema y probablemente con algún compañero de la asociación que conformamos. Encantado, ustedes saben que aquí tienen la casa abierta. Muchísimas gracias. Con el tema, Chechi, el pensamiento complejo es un paradigma que tiene un padre, que es Edgar Morin. Él es un filósofo francés, uno de las voces y mentes más reconocidas, considerado como uno de los pensadores más importantes del siglo XXI, porque él está planteando, podría decir en contraposición al paradigma de simplicidad con el cual nosotros hemos venido formándonos, el cual ha venido desde Newton, Copérnico, en el que todo debe ser científicamente comprobable. Y nosotros constantemente en nuestro diálogo siempre decimos, bueno, tal cosa es científicamente comprobada, pero a veces no entendemos porque no hacemos ciencia nosotros. Hace mucha falta hacer investigación en todos los ámbitos que existen, que podamos imaginar. Entonces no tenemos muy claro cómo, cuando uno hace una investigación científica, cumple con ciertos criterios que solamente dan resultados de una situación en particular con diferentes especificaciones, como cabe la redundancia. Entonces, el pensamiento complejo abarca mucho más. No rechaza el paradigma de la simplicidad, el cual nos suele poner ciertos límites, sino que amplía, nos quita los límites. Entonces, yo como lo pude introducir, digamos, a mi trabajo como psicóloga clínica, conocí a Octavio Huerta, quien me presentó este paradigma. Él es fundador de una asociación, la Asociación de Pensamiento Complejo del Ecuador, en donde nos reunimos, y esto es muy interesante porque me ayuda a relacionarlo con el evento en el que estuve ayer de Foco de Ideas, que aprovecho la oportunidad para felicitarte a ti y también al resto de conferencistas. Es increíble poder encontrar estos espacios en donde diferentes criterios y diferentes conocimientos pueden emerger para ver diferentes perspectivas, que es la gran importancia y lo que hace falta en nuestra sociedad. Sí, ese punto me parece importante porque nosotros partimos ya de una premisa de lo que me comentas, que es la simplicidad, que veo que tú lo vinculas mucho con las pruebas empíricas o científicas que nosotros podemos observar
o que sí, por decirlo así, pueden ser tangibles. Así es. Si es que no lo rechazaríamos. Eso No lo vamos a rechazar, porque sí ha dado aportes a nuestra vida increíbles en diferentes ciencias y medicina. Las consecuencias lineales de que si se hace tal cosa, el causa y efecto, eso es lo que nosotros entendemos de todo. Si yo hago tal cosa, es efecto de tal cosa. Sin embargo, la circularidad en las consecuencias de las cosas es lo que nosotros realmente ahorita nos estamos dando cuenta. Lo podemos ver en el medio ambiente. Uno pensaría, bueno, si yo cojo, utilizo algo, lo boto a la basura, se desapareció el problema. Sin embargo, ya estamos viendo cómo sí afecta otros ámbitos que desde un inicio no se consideró. Ayer estuvimos hablando inclusive sobre urbanismo con el arquitecto Dunn. Entonces, uno puede ver cómo ahora se están contemplando no únicamente los números para la infraestructura, qué criterios se debe seguir, sino también cómo afecta el entorno en todas las repercusiones que tiene. Porque pertenecemos a sistemas que son complejos. Sí, correcto. Y lo que acabas de comentar me parece interesante, porque una vez que nos empezamos ya a dar cuenta, porque sí, como lo mencionaba, siempre ha estado ahí, siempre ha estado sobre la mesa, pero lastimosamente nunca se le ha dado ese marco teórico que mencionabas, o nunca se lo ha integrado dentro de un esquema conceptual que nos ayude a nosotros a poder entender lo que es el pensamiento complejo. ¿Y cómo fue ese periodo de transición de lo simple o lo empírico hacia lo complejo? Bueno, en mi caso particular, yo me formé, yo todavía no era graduada como psicóloga clínica cuando me introdujeron este paradigma. Entonces yo fui construyendo mi base teórica. En psicología es así. Yo entiendo que, por ejemplo, en economía puede ser así. Uno lleva una línea, digamos, de más capitalismo o más socialismo, que igual termina siendo ciencia social. Sí, exacto, son artes liberales a final de cuentas, ¿no? Pero que no están tan lejanas de las ingenierías tampoco, porque de una u otra forma se conectan. Por eso uno de los fundamentos del pensamiento complejo es la transdisciplinariedad, que lo pudimos ver en el día de ayer en Foco de Ideas, en donde diferentes especialistas de diferentes temas pueden involucrarse uno con el otro y retroalimentarse para pues construir una sociedad más responsable, más consciente de los efectos que tienen sus acciones en otras personas. Entonces, yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo como psicóloga clínica manejo una terapia que puede ser bastante controversial para muchos profesionales tradicionales de nuestra ciudad, inclusive del mundo, porque en lo que consiste, he venido a romper este paradigma de o eres psicoanalista, para los que conocen un poco cómo funciona la psicología, hay diferentes líneas, así como lo hay, ese es el psicoanálisis, así como lo hay en economía también, y también en otras disciplinas sin duda alguna. Entonces está el psicoanalista está en constante controversia con el cognitivo conductual, que es el tipo de psicología que se maneja más en Estados Unidos, y a la vez está con el gestáltico, siempre como diciendo cuál es el que tiene la razón sin aceptar los diferentes conocimientos y teorías de otros. ¿Qué pasa con esto? Que nos pone límites. Entonces yo, como una persona que se está formando en pensamiento complejo en una asociación, este es mi paradigma, yo he podido integrar diferentes técnicas que se adapten a la realidad con los pacientes con los que yo trabajo, que es en un hospital psiquiátrico. Entonces, lo que se escribió el siglo pasado con Freud y con Lacan este siglo, no necesariamente va a servirme al día de hoy en Guayaquil con los problemas o la situación socioeconómica que está enfrentando y sin número de otras limitantes que... Ahora que tocas el punto de formación en pensamiento complejo, y que hay una duda que tengo, porque como lo decías, la clave de esta nueva corriente de pensamiento es el tomar en cuenta la multidisciplinaridad, o tomar en cuenta la transversalidad, que tienen diferentes componentes o estructuras dentro de nuestro marco social. Y lo que voy es, y esto sí quería ser muy enfático, más allá de ser parte o formar parte de una corriente de pensamiento complejo, al tomar en cuenta lo que te acabo de comentar, ¿no será mejor un poco despertar esa curiosidad por lo que nos rodea, o el ser más empático con ese tipo de... Totalmente, sensibilizarnos con quienes están alrededor, porque es imposible que yo pueda tener los mismos conocimientos que tú, a pesar de que hayamos estudiado lo mismo y en los mismos lugares, porque venimos con diferentes experiencias y entendemos el mundo de diferente forma. Entonces tu perspectiva me va a ayudar a mí a tomar una mejor posición ante la mía, a retroalimentarme,
Y sería una pena que yo no pueda aprovechar todos los conocimientos de tantos profesionales porque no están dentro de mi línea psicológica. Yo porque soy psicóloga, pero imaginémonos que fuese política. ¿Cómo no voy a aceptar el trabajo, los conocimientos, la preparación de una persona que pertenece a otro partido político cuando tiene mucho que ofrecer a la sociedad, a las personas? Entonces, nunca rechazar, porque no es posible tener una sola verdad, ya que pues el mundo es complejo, es un sistema complejo. Quería también un poquito retomar algo que me encantó escuchar del analista político Sonny Holzner el día de ayer, en el hecho de que no existen estos espacios dentro de política. Él se refería a un partido particular que sí trabaja en estos think tank para poder traer información con respaldo. Eso pues, que es la característica nuclear, que es lo que se necesita, exacto. La iniciativa de Foco de Ideas es fantástica. Yo ya había captado esta necesidad de que una comunidad sea activa en el Huerto de la Puntilla, que estuvo funcionando hasta, me parece, hasta el mes pasado. Pues hay que considerar que hay diferentes prioridades en una comunidad, ¿no? Entonces, nosotros vinimos trabajando por 1 año y medio, convocando de forma gratuita a profesionales de la Puntilla, y bueno, pues el target es más familias, más madres. Entonces recibimos profesionales que venían a compartir sus conocimientos desde su disciplina. Entonces tuvimos a, por ejemplo, la psicóloga Daniela Medina, tuvimos a Laura María Novoa, que nos vino a hablar también sobre temas que aportan a la comunidad entera, porque todos estamos formando familias, formando un futuro. Entonces, conocer de diferentes personas de nuestra misma comunidad para retroalimentarnos. Tuvimos la gran oportunidad de tener a tantos profesionales que nos ayudan a nuestra práctica del día a día, en conocer, en llenarnos de información, porque el mundo está en constante transformación. Claro. Por lo tanto, nosotros nos vemos en la obligación, en deber de estar en constante aprendizaje para poder evolucionar de acorde a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí, y ese tema puntual respecto al tema de la evolución, el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas formas de podernos comunicar, de poder interactuar. Algo interesante ayer que me llamó mucho la atención es el tema de estas famosas burbujas culturales que se han formado, donde nosotros tendemos exclusivamente, por la manera en que fuimos criados o por la manera en que a nosotros nos llega la información, el escuchar exclusivamente lo que queremos escuchar, y hemos perdido esa capacidad de el poder apreciar, como lo decía el disenso, aquella persona que, si bien no está de acuerdo con tu postura, en conjunto podrían emitir una crítica muy constructiva, y así es como paso a paso se va dando un proceso, un procedimiento de construcción social, lo podría mencionar. Así es. E integral, ¿no? Que considere las necesidades no solo de una persona, o no solo de un partido, no solo de una línea psicológica, sino que considere y trate de abarcar las necesidades en un macro. Por ejemplo, yo tuve una experiencia increíble contigo yendo a Montesinaí, en donde conocí a un líder de la comunidad y se le preguntó cuáles eran sus necesidades. Pues ya conocemos cuáles son las necesidades de Montesinaí. Mil son las necesidades, ¿verdad? Pero la necesidad primordial con quien estuvimos, con Dani, que nos manifestó, fue que no había un lugar, un espacio para poder conversar los problemas que está enfrentando la comunidad. Entonces, no hay ni calle, porque no les permiten tampoco agruparse en la calle de forma arbitraria. Entonces, sus casas, por supuesto, pues no pueden abarcar a un grupo mayor de personas para poder empezar a entablar, a proponer, a decir, a comunicarse. Como licenciada en comunicación, la base para la construcción de nada, lo puedo decir que es justamente el encuentro de ideas para poder crear soluciones. Entonces, a mí la verdad que me quedó tan marcado el hecho de saber de que una persona que puede presentar tantas necesidades, lo que realmente sentía que era primordial era poder contar con un espacio seguro en donde se puedan encontrar en la comunidad para poder compartir necesidades y poder buscar soluciones. Claro, y ahí es cuando te das cuenta y vienen y salen los atributos y cuestiones más importantes que son parte de la naturaleza humana, como es esta capacidad de poder interactuar, de poder conectar, de poder vincularse, que lastimosamente y producto del estado o la situación en la que ellos viven no lo han podido alcanzar. Y un poco también para segmentar el tema, este pensamiento complejo se presta porque ahorita hay una segmentación bastante fuerte de estratos, de clases sociales. ¿Esto también se puede permear hacia toda la sociedad? Así es. Esto es una
es un paradigma de vida, Ujú. ya es una forma de vivir. Yo me identifico con esto porque yo siento que el día a día uno tiene que pensar de una forma compleja. Todas las acciones que nosotros realizamos repercuten en el Estado. Yo me considero ambientalista y día a día veo cómo tengo que ir modificando mis hábitos para poder crear un ecosistema armonioso, que mi huella sea amigable, que no esté destruyendo lo que pasa a mi alrededor. En el ámbito familiar, uno tiene que aprender a poder integrar las necesidades, las dificultades que todos podemos traer para que pueda manejarse de forma armoniosa. El pensamiento complejo no solamente abarca o puede ser útil para diferentes extractos sociales, pero como lo decíamos, de diferentes disciplinas. Desde la educación es un punto de partida increíble, porque uno cree que en ciertas instituciones que poder proveer la teoría, digamos la materia Sí. en una universidad es lo importante y es lo único. Sin embargo, no, para que una persona pueda comprometerse y terminar su propia carrera, no solamente falta el deseo, sino también son otros tipos de factores que pueden inclusive afectar el desempeño. Entonces, como institución, uno debe tomar responsabilidad ante todos estos otros factores sociales, económicos, que pueda estar afectando o que pueda estar impactando el desempeño y alcanzar los logros de una persona que se ha propuesto terminar cualquier tipo de carrera. Desde la ecología se entiende mucho el pensamiento complejo. Porque Sí, eso te iba a preguntar, porque haces una analogía bastante interesante respecto a lo que es un sistema. Entonces me gustaría que profundices más en eso. Ayer lo escuchamos con el ingeniero Nielsen. Él estaba pues hablando sobre el tenido experiencias en otros países. Eso sirve muchísimo para todos, el escuchar diferentes percepciones, personas que han vivido diferentes formas de construir cualquier tipo de proyecto. Entonces él trae esos conocimientos y uno tiene que adaptarlos al país, a la realidad. No es lo mismo querer aplicar algún sistema que en China funcione perfecto para recolección de residuos que hacerlo aquí en nuestro país, porque nuestra cultura es distinta. Entonces, eso de poder rescatar diferentes ámbitos para la creación es muy importante. Desde la ecología vemos que la persona que está en arquitectura urbana debe tomar en cuenta el medio ambiente, debe tomar en cuenta la necesidad, debe tomar en cuenta la cultura de la persona para que realmente pueda hacer un proyecto que vaya a la realidad de acuerdo a nosotros. Claro. Es lamentable a veces que se implementan proyectos, digamos, desde nuestros líderes de la ciudad o del país, pueden ser, que son fantásticos y que sirvieron de forma increíble en otros países, y uno no sabe que cuando lo implementa en nuestra realidad, pues tiene que haber un cambio de adaptación, porque no todo aplica para todo el mundo, inclusive en la psicología. El tratamiento psicológico no es el mismo para todas las personas, y es a cómo yo he adaptado y cómo nosotros hemos inclusive ya empezado desde este mes de noviembre un servicio particular en donde yo trabajo en el Instituto de Neurociencias con pacientes psiquiátricos, en donde nosotros no solamente... ¿Ellos también estás enseñando la teoría del pensamiento complejo? Bueno, ¿Tratando con ellos? nosotros somos quienes manejamos, quienes hemos asumido las funciones de estos centros de superación integral, en el cual pueden ir de las personas de forma ambulatoria a superar cualquier tipo de malestar emocional. Pero hemos rompido un poquito con lo tradicional. No es terapia psicológica únicamente lo que las personas necesitan. También necesitan compartir con sus pares una terapia grupal que pueda ayudar a que se sigan desarrollando las habilidades de comunicación. Tenemos también la terapia familiar, para que con la ayuda de los familiares y con el entendimiento del problema patológico que pueda estar presentando su familiar, puedan unirse a la recuperación de la persona. Y como no, una terapia ocupacional, que es tan necesario para todo ser humano, mantener una rutina, mantenerse ocupado, poder saber que pueden alcanzar autonomía en algún momento gracias a poder aprender algún oficio en particular, como lo puede ser la horticultura, pero sí, muy bien lo podrían ser otro tipo de ocupaciones que les pueda resultar. Y esta primera aproximación que se le hace al pensamiento complejo, ¿cómo se haría? Porque la gente escucha el nombre y ya por sí empieza a darle 3 o 4 vueltas, ya que piensa que involucra cierto grado de dificultad. Lo relacionamos con complicado. Pensamiento complejo, complicado. Uno cuando dice, ay, es que esto es complejo, uno solamente lo relaciona con complicado. ¿Qué es complicado? Una ecuación matemática. El álgebra es complicado porque solamente hay una respuesta.
El pensamiento complejo no brinda una respuesta, brinda más oportunidades, más amplitud, nos da la libertad de poder descubrir a partir de diferentes ámbitos, diferentes soluciones. Entonces por eso es tan aplicable a diferentes disciplinas. En el caso de la psicología es donde nosotros lo hemos aplicado, porque a nosotros trabajar con el comportamiento del ser humano debemos reconocer que es un ser humano complejo, por lo tanto la forma de abordar la problemática de la persona debe ser de una forma compleja. Tiene sentido de que sea así. Claro, y cuando abordamos el pensamiento complejo ya como teoría, ¿estos qué beneficios nos estarían representando a nosotros como personas que lo empezamos a entender o lo empezamos ya a desarrollar? Bueno, ¿Qué impacto suele tener en nuestras vidas con experiencias que ustedes han venido manejando? Antes que nada, y parecería que es algo obvio, pero lo que más fomenta es respeto. Respeto para las opiniones de las otras personas, respeto para el trabajo de otras personas, porque nada puede ser completamente perfecto, pero siempre hay como rescatar muchas cosas buenas de la experiencia, de trabajos de otras personas, que por más de que no se alineen a nuestra filosofía, a nuestro partido, sí puede retroalimentar nuestros conocimientos y poder crear de una forma responsable soluciones para diferentes tipos de problemas sociales que pueda presentar la comunidad. Claro, es que ahora abordando el tema del pensamiento complejo, que ahorita ha tenido una acogida bastante interesante. Yo creo que poco a poco, con la transversalidad y esta multidisciplinariedad, que lo vuelvo a reiterar porque me parece fundamental, el poder conocer desde diferentes puntos de vista, de diferentes campos, y con una visión más holística, cuáles son los efectos o cómo va a repercutir esto en mi vida. El poder, y esto da la oportunidad de poder relacionarlo con distintos aspectos. Por ejemplo, en un ámbito democrático, el poder apreciar lo que la otra persona tiene que decir o hacer escuchar las minorías resulta fundamental para tener bases sólidas en una democracia bastante fuerte y firme. Totalmente de acuerdo. Y sin duda alguna se podría aplicar esta misma metodología o esta misma teoría con cualquier otra línea política que no solamente sea la democracia. También está parte de la construcción de cualquier planteamiento, de cualquier programa, de cualquier proyecto que nosotros queramos realizar, poder considerar los diferentes aspectos, las diferentes necesidades, de manera que podamos de una forma con base teórica, que es mucho más profundo de lo que yo puedo explicar en este segmento, puede ayudarnos a la construcción de algo que tenga más sentido con el objetivo que nosotros queremos llegar. La pregunta fundamental, ¿cómo Chechi Viteri de manera personal se interesó por el pensamiento complejo? Porque yo me considero una persona bastante compleja. Yo soy licenciada en comunicación y después me peleé un poco con lo que era comunicación porque cada vez pues me sentí más ambientalista. Entonces el hecho de trabajar en una empresa o en alguna institución para cambiar la mentalidad de las personas que puedan adquirir el producto que pueda estar ofreciendo, ya empezó a ir un poco en contra de mi filosofía de vida. Siempre me gustó la psicología, pero porque lo mismo que me gustaba de la psicología, de la comunicación y de las leyes, inclusive que trabajé cuando era muy joven en leyes, mi primer trabajo inclusive, veía que había algo más de como sociológico, de la sociología, del comportamiento humano que me interesaba. Empecé a estudiar psicología clínica y ahora estoy terminando psicología organizacional, y entonces mi forma ya de ver las cosas es multidimensional. La veo desde diferentes, trato de construir mis proyectos, mi práctica clínica en la psicología con pacientes psiquiátricos con esta perspectiva que nunca va a poder estar escrita, no la voy a poder leer de algún psicólogo famoso porque no ha vivido lo que yo estoy viviendo. Ya volvemos, vamos ahora a un corte comercial. Estamos actualmente en el programa Foco Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural, acá con la psicóloga clínica Chechi Viteri, que nos explicará un poquito más a fondo lo que se trata el pensamiento complejo. Ya volvemos. Chéverísimo. Deja que me diga cuando Buenísimo. Arrancamos de nuevo. Algo más, es que no sé qué más podremos hablar del pensamiento complejo, algo más que falta abordar. Yo tenía algo. Dame ideas. Sí. Pues creo que podríamos algo
algún problema en particular o algún tema en particular que podamos conversar. No, por la horticultura, pues. Horticultura. Bueno, eso, continuando con lo que estaba diciendo, al conocer cómo funcionaba el si ahorita lo retomamos, terminamos. Lo retomamos, chévere. Y ahí seguimos. Chévere, sí, puedo compartir un poquito, exacto, de cómo, porque constantemente, en realidad, sí soy muy cuestionada por muchos profesionales, porque han venido de una cultura, como la mía también, del paradigma de simplicidad, entonces pierdo credibilidad en el momento que estoy tratando de forma científica, porque yo evalúo a todos los pacientes con los que trato, después de haber recibido la terapia hortícola, cómo está su comportamiento y cómo van sus síntomas. Entonces son susceptibles a la idea de que el tratamiento con plantas pueda funcionar, pero más allá del tratamiento de plantas que pueda funcionar es un tratamiento psicológico que pueda abarcar las necesidades de estos pacientes en particular. Entonces, eso podemos compartir un poco. Ya que gasten donde me diga. Sí, diferentes perspectivas, a veces que pueden chocar con las personas, a veces yo lo veo en los pacientes que son residentes en el INC, o sea, hay ciertas hasta prácticas sexuales que son bastante difíciles de entender y uno dice, chuta, ¿cómo van a haber violaciones entre ellos? ¿Y qué tanta violación es? Es bastante permitida en realidad. Claro. ¿Qué pasaría si pudieran ir trabajadoras sexuales a abastecer esa necesidad que están viviendo? Entonces uno, claro, escucha y diría, esto es imposible, ¿cómo estás hablando de eso? Pero si lo ves desde otra perspectiva, probablemente en otra comunidad, en otro lugar, se vería diferente. Igual la monogamia, la poligamia, claro, que si nosotros estamos aquí, claro, ¿cómo fomentar? Exacto, fomentar el que tengas más de una pareja o que tengas relaciones abiertas, pero en otras comunidades funciona porque es una realidad distinta, compleja, pero que se ha construido a partir de la cultura y las necesidades de personas. No sé si ya arrancamos o... No, es que no sé si está el micrófono abierto, él lo edita. Ya, no sé perfecto. Si es que ya le digo, mira, arrancamos nuevamente o... Creo que sí. No voy a retomar el tema, imagínate, ya no se está grabando. El famoso Oscar. ¿Y ahorita dónde más quieres abrir otros huertos, Chechi? Yo no estoy como buscando abrir otros huertos en realidad, porque yo lo que me dedico es la psicología. Lo que pasa es que por medio de la horticultura digamos como que se me han abierto más oportunidades, porque a las personas actualmente tienen este creciente interés por una vida más saludable, por cultivar, resulta fascinante para todo el mundo poder sacar el tomate de tu casa, pero realmente yo si me concentro, o sea, hago lo que puedo. Este fin de semana estoy en una feria que es justamente de emprendimiento, dando un taller de horticultura, y chévere porque me va a conocer, aprendo hasta hablar en público, a compartir, a fomentar el cuidado ambiental, chéverísimo, pero lo mío es la psicología clínica. Entonces me quiero mantener en el Instituto de Neurociencias, quiero sacar este proyecto adelante, que es el Centro de Superación Integral, que tenemos unas ideas chéverísimas, que hasta que no vives algún familiar, una persona o uno mismo, un trastorno como depresión o esquizofrenia, cualquier tipo de trastorno mental grave, uno no entiende la importancia de que estén en constante evolución los tratamientos a este tipo de enfermedades, porque nosotros nos quedamos en el DSM-5, que es el manual de criterios de enfermedades psiquiátricas, entre cómo combatir esto y cómo la medicina, pero claro, es que el libro no puede ir más allá porque es escrito de una persona en base a sus conocimientos y a todo lo que haya leído, pero no está físicamente en este día, en este lugar, en esta situación con estos pacientes en particular. Por eso la importancia de que todos como profesionales en cualquier ámbito estemos en constante evolución, porque el mundo está en constante transformación. Entonces el poder ver diferentes guías, diferentes líneas, el innovar constantemente en base a criterios que yo he tomado del pensamiento complejo. Correcto. ¿Qué tal, Carlos? Ya estoy terminando de grabar, ya abajo, ¿ya? Ya. Sí, des una vueltita, en 10 minutos yo ya bajo. 10 minutos, ¿no? Ya, listo, gracias.
Bienvenidos nuevamente a su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Estamos conversando con la psicóloga clínica Chichi Viteri sobre el pensamiento complejo, algo que le resultará bastante extraño y bastante curioso, pero es una manera diferente de ver las cosas, como se debería ver. Y estamos retomando cómo fue la aproximación que hiciste al pensamiento complejo, de dónde surgió este... Claro, bueno, yo, como te estaba comentando en el segmento anterior, yo era profesional en comunicación, entonces pude integrar, nunca pensé que iba a poder relacionar tanto la psicología con la comunicación como ahora veo al día de hoy, porque más allá de yo brindar una terapia que sirve como herramienta concreta para la inclusión social de pacientes hospitalizados con problemas psiquiátricos, es una campaña comunicacional para el Instituto de Neurociencias, porque tiene sin duda alguna, fines sociales, porque a eso nos dedicamos quienes trabajamos en el ámbito de la salud en general, pero también tiene un gran peso de cuidado ambiental, que es tan importante para todo el país y para todo el mundo. No solamente ayudarlos a recuperar sus funciones físicas, sus funciones cognitivas, inclusive ayudarlos a que empiecen a aprender más de horticultura para poderlo aplicar en el futuro, pero también la creación de valores, claro, que se han alejado tanto de ellos. Y eso me pareció bastante interesante, Chichi, más que nada la manera en la cual, hablando de psicología, que bastantes personas lo tienen relacionado con sacar la cita con un psicólogo y posterior a eso acudir a la cita, estar dentro de su cuarto y poder contar los problemas. Pero creo que has hecho un enfoque diferente, bueno, dentro de lo poco que conozco el ámbito de psicología, has hecho algo que rompe la rutina porque has abordado de una óptica, de una manera diferente, la psicología, que es el trato en conjunto con la horticultura. Yo quisiera que expliques de dónde sale. Nosotros le hemos denominado psicoterapia hortícola. No existe hashtag del tema, no existe nadie que lo haya escrito. Nosotros somos autores de esta psicoterapia ocupacional, que es reconocida como terapia hortícola a nivel mundial. Existen asociaciones de terapia hortícola en Estados Unidos completamente avanzada, respaldada por muchísimos estudios y profesionales, no solamente en psicología, sino en medicina y en un sinnúmero más de otras líneas en el ámbito de la salud, pero también en Argentina y en otros países. Pero es terapia hortícola, no es necesariamente manejada por psicólogos. Nosotros aplicamos técnicas de psicología. ¿Y cómo se hace este proceso? Les cuento. Nosotros tenemos un huerto que cuidamos adentro del Instituto de Neurociencias con el propósito de que sirva de aprendizaje para quienes asisten y puedan aprender de horticultura y cómo encaminarlo a un emprendimiento para que en el momento que, si es que lo permite su situación económica y social, puedan salir a la sociedad y poder mantenerse ocupados y generar autonomía. ¿Por qué lo digo dependiendo de la economía y los efectos socioculturales? Porque muchos de los pacientes en el INC están abandonados, ya los familiares no pueden responder por ellos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que no los vamos a ayudar a que sean autónomos? Para nada. Correcto. La horticultura es una actividad completa que abarca todos nuestros sentidos, estimula es completamente didáctico. El mantenernos en constante aprendizaje, como lo es la horticultura, porque nunca un sembrío va a ser igual que otro, porque los factores climáticos van a cambiar, influyen. Entonces estamos en constante aprendizaje, lo que estimula nuestra concentración, nuestra memoria, nuestra habilidad de poner atención. Entonces nos ayuda a mantener nuestra mente activa. El físico está completamente comprometido porque requiere nuestro esfuerzo físico el poder cuidar un huerto, así sea muy chiquito o sea digamos mediano como el nuestro. Entonces la medicina en general para los pacientes psiquiátricos sí afecta la movilidad de las personas, pero el estar en constante manipulación de diferentes objetos con diferentes texturas ayuda a sus funciones físicas. Pero más allá, las relaciones sociales que se pierden en este tipo de enfermedades, porque uno pues se aleja de las personas, es parte del síntoma de estar aislado. Aquí en el huerto nosotros trabajamos en equipo, entonces fomentamos que haya más comunicación entre todos, desarrollando habilidades sociales adecuadas que permiten inclusión social. ¿Cómo es el día a día, por ejemplo, del Nosotros tenemos ya un poco dispuesto, gracias a la colaboración de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y un fuerte abrazo también a los ingenieros
a los ingenieros de la carrera agropecuaria, el ingeniero Franco y el ingeniero Triana, quienes nos ayudan con la vinculación de sus estudiantes, que nos ayuden a las técnicas en horticultura. Ahí viene la especificidad importante de los conocedores del tema específico, que nos puedan venir a nosotros a enseñar y a guiar un poco de qué es lo que tenemos que hacer en el huerto. Entonces, nosotros empezamos con una terapia grupal que conocida ya especialmente en el ámbito de las adicciones. Así es como nosotros siempre que vemos terapia grupal, terapia de apoyo de personas que están en recuperación con adicciones. Nosotros lo usamos para que haya un mejor manejo de emociones, una retroalimentación y que fomente que las personas se conozcan unos con otros, porque además están compartiendo más o menos una similitud del problema que están enfrentando. Después de poder ver y detectar tal vez si es que hay alguien que está un poco más deprimido que otro, porque nosotros asistimos además de enfermedades como psicóticas como la esquizofrenia o la bipolaridad, también atendemos a personas que están internadas de forma periódica por depresión severa. Entonces el hecho de poder llegar y encontrarse en un ambiente distinto, una nueva experiencia, ya nos quita un poquito la idea de que estamos enfrentando una situación, digamos, muy grave que ha detenido nuestra vida y se puede convertir en un inicio. El ver el origen de la vida por medio de las plantas nos llena a nosotros de simbolismos y de herramientas que nos ayudan a superar. Así es, la limpieza del huerto es lo mismo que nosotros tenemos que mantener la limpieza a nuestro cuerpo e inclusive a nuestra mente, estos malos pensamientos que inevitablemente van a seguir viniendo a nuestra cabeza, a aprender técnicas como combatirlos. Entonces nosotros después de esta terapia grupal empezamos con una terapia ocupacional en la que ya todos se dirigen y tienen diferentes funciones. Nuestros pacientes, a pesar de que estén alucinando en ese momento, ellos son funcionales, se detienen, pelean con su voz interna que para ellos sale de afuera y siguen regando las plantas. Y es de verdad una experiencia increíble ver cómo personas que tenían tantos años sin tener funciones son quienes son los responsables de mantener el huerto, porque yo sola, con la compañía de los terapeutas, no vamos a poderlo hacer solo, necesitamos mano de obra. Entonces intentamos justamente de que ellos se sientan parte de esto y que haya ese sentido de pertenencia que en el caso de ellos pues muy probablemente y aquí haciendo la vinculación con lo que mencionamos del pensamiento complejo, es que yo creo que no habría mayor puesta en escena, no habría mayor representación de lo que representa, porque estamos hablando de psicología clínica, estamos hablando de psicología ocupacional y horticultura, por lo tanto ahí vemos psicología grupal y además individual, que eso uno le dice a un psicólogo psicología grupal individual, fusionada es como, pero ¿cómo? Si es contrapuesto completamente. Sin embargo, durante el tiempo que nosotros estamos trabajando en el huerto y hemos identificado que alguien necesita algún tipo de ayuda particular, hacemos intervenciones individuales dentro del huerto y si sentimos que lo requiere, lo sacamos del huerto para profundizar más en el conflicto interno que pueda tener la persona. ¿Qué tal ha sido el impacto que ustedes han tenido con las personas que están interesadas o empezando a interesarse por el pensamiento complejo? ¿Y cómo miden ese impacto? Justamente esto de medición que me estás comentando es lo que más a nosotros nos ha motivado a mantenernos y a ser perseverantes, porque más allá de los cambios evidentes en comportamiento que yo puedo ver de los pacientes, es cómo poder hacer un aporte a la comunidad científica. Por eso la importancia de no dejarlo afuera. Es importante comprobar científicamente las cosas para que puedan quedarse y otras personas puedan utilizar esos resultados y que haya más evolución. Entonces, por eso no negar la simplicidad, pero contemplarla también. Nosotros vamos evaluando de diferentes tipos de test, como lo es el PANSS, para el que tiene un poco más de conocimiento, test que midan síntomas de esquizofrenia o de psicosis, y también evaluamos aquí cómo está el estado de ánimo de los que vienen con trastornos depresivos, porque son diferentes síntomas, y vamos evaluando y vamos viendo porcentualmente cómo van siendo estos cambios. Y con todo el agrado y orgullo de todo el equipo con el que trabajamos, hemos visto cambios increíbles, no solamente lo hemos presenciado, pero nosotros tenemos comprobaciones científicas de cómo, de la evolución de estos pacientes, que muy independientemente de la horticultura, que sí es una actividad que estimula todos nuestros sentidos, es porque están recibiendo una terapia individual, una terapia psicológica, pacientes que tenían mucho tiempo sin recibirla de fondo. Y algo me parece interesante, el pensamiento complejo ya está estructurado ahora como teoría, se está incorporando dentro de los esquemas curriculares en la academia, en universidades. Por supuesto, las universidades. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Estamos a la vanguardia en todo? Estamos atrasados, con mucha pena tengo que decirlo,
hemos tratado, estamos teniendo apertura, vamos a tenerla en 2 semanas gracias a la Universidad de Ecotec, una charla con los docentes, porque el tema de la charla es el pensamiento complejo como método de abordación de los problemas actuales, de abordaje de los problemas actuales. Entonces ya una universidad nos quiere escuchar, correcto, quiere conocer sobre esta marca propuesta, la pauta y ya te permite que para la educación es indispensable que haya una perspectiva distinta inclusive de cómo tratar la educación, porque tal vez en otros países ya lo tienen más claro, pero la educación al día de hoy ya no es la educación de que un experto en un tema viene a dar la clase a cierta cantidad de alumnos, porque los alumnos tienen esa información probablemente más actualizada de lo que la tiene el profesor, correcto, el docente. Entonces ellos, los alumnos, tienen que saber que ellos tienen la responsabilidad de su formación. O sea, cuando hablas de pensamiento complejo no lo Ujú. limitas exclusivamente a las instancias de tercer nivel, universidades, también se lo puede brindar en el colegio. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos que aprender a interactuar con los riesgos psicosociales que enfrentan los estudiantes. Los riesgos psicosociales es un término que ahorita está en gran apogeo, especialmente en el ámbito laboral, porque el Ministerio Laboral exige programas para el control y manejo del estrés laboral, que evite Eso, cuando hablas de psicosociales, ¿a qué te refieres? drogas, bullying, problemas económicos, agresión, diferencia de género, todos estos problemas que pueden afectar al ser humano y que sin duda alguna se refleja en la productividad de cualquier tipo de empresa o en el servicio de cualquier tipo de empresa, porque nuestros problemas se terminan reflejando en nuestro trabajo también. Entonces, y viceversa. Entonces, si nosotros exigimos como ciudadanía ya no solamente que se cumplan estos programas y tomarlos a la ligera en toda empresa que tenga más de 10 personas que estén trabajando, si nosotros lo tomamos en serio, podemos nosotros tener mejores resultados en nuestras empresas. Si nosotros empezamos a ver nuestro personal, nuestro recurso humano como el más importante, o digamos uno de los más importantes, y quitarle el predominio a los otros ámbitos de alguna empresa, pero que sí va a afectar el hecho de que nosotros estemos sobreexplotando, estemos a la finales no socializando con nuestros trabajadores, creyendo que ellos quieren una meta, alcanzar tal puesto, correcto, pero a la finales ellos no quieren potenciar eso, sino que determinadas quieren cualidades, especializarse en actitudes, otra cosa, saber cuáles son las necesidades. Entonces, sin duda alguna, una empresa que tome en cuenta el capital humano va a tener mejores resultados en su objetivo, que al final de cuentas, pues sin duda alguna va a ser económico, como no, pues todos. Sí, es que me parece interesante porque yo pensé que estaba incorporado el pensamiento complejo como tal. No sé cómo se estructura la carrera de psicología como tal, pero tenía entendido que el pensamiento complejo podría entrar como una materia adicional. Debería ser una base filosófica, claro, para que todas las universidades empiecen realmente a poder alimentarse de todos esos conocimientos que los mismos estudiantes traen. A veces rechazan las iniciativas con las que vienen los estudiantes porque no se acopla al marco teórico del semestre, y ahí viene la burocracia, y ahí vienen tantas limitantes que surgen después de un sistema que nos lo impone el mismo Estado, sí. Estado, exacto. O sea, que sea manejado de esa forma, que tiene sus ventajas porque se necesita límites, se necesita una estructura, pero donde cabe estas iniciativas que surgen por necesidades particulares en ese momento, no se las puede atender porque pues el sistema no lo permite. Es increíble como día a día, pero es que si vamos a las empresas de telefonía, siempre algo pasa con el sistema que nos impide un poco. Entonces, que hay un poco más de apertura, que hay un poco más de inclusión a las ideas de otras personas, porque sin duda alguna aportaría mucho en lo que sea. Claro, y eso es importante y también fundamental, el poder enfocarnos y el poder generar este tipo de cambios dentro de instituciones o dentro de lugares donde a mí me permita y me deje saber de que lo que se va a gestar, lo que se va a seguir dando, va a tener un impacto positivo en las personas que lo están absorbiendo, las personas que lo están recibiendo. Y posterior a eso, como lo venimos repitiendo constantemente, es ese respeto que se fomenta, esa capacidad de tolerancia, esa capacidad de diálogo que se desarrolla producto del pensamiento complejo que me acabas de comentar, ya empieza a marcar tintes generacionales diferentes, porque las personas que salen de una determinada carrera empiezan a premiar y empiezan a impactar de manera positiva en otros grupos ciudadanos. A mí me gustó mucho tu introducción,
que del día de ayer en el hecho de que hay mucho individualismo en nuestra sociedad, que pasa muchísimo, lo habíamos conversado, como un profesional se gradúa y no quiere compartir sus ideas con nadie porque después se roban la idea. Sí. Y es que nosotros nos han enseñado a que los intereses personales sobrepasan a los intereses particulares. Los intereses particulares sobrepasan al bien común, Sí. al bien de la sociedad. Entonces estamos acostumbrados, como lo hemos venido aprendiendo por lo menos una década seguro, que es en la que, digamos, nosotros hemos estado activos en la sociedad, es lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Entonces estamos como todo el tiempo guardando, rescatando nuestras ideas, y eso no nos brinda nada más que limitantes. Por eso la necesidad de crear espacios que sin miedo nosotros podamos compartir nuestras ideas, de que no solamente haya un líder, sino que haya un representante de líderes que puedan aportar a la construcción de una sociedad más responsable, más consciente, más empática más también, ¿no? empática. Vivimos muy concentrados en cuáles son nuestras funciones en el día, y eso repercute no solamente a las instituciones educativas o instituciones laborales, pero también en las instituciones familiares. Estamos que una familia se tiene que construir de tal forma, tiene que haber el padre que tiene que trabajar, y después ahora la madre en que queda, o sea, si hace falta en la casa, si quiere trabajar también. Nos crean conflictos a la mujer de chuzo, ¿será que tengo que dejar mi trabajo? ¿Qué es lo que hago? Ahora me siento incompleta porque me hace falta, pero al mismo tiempo me hace falta mi hija, los problemas que se están presentando, tal vez. Entonces tenemos que empezar a adaptarnos a la sociedad, a romper paradigmas, a entender que no todas las familias tienen que funcionar iguales, a saber que a la vez que podamos mantener una diferencia y ser distintos, aprender a acoplarnos a la sociedad y al entorno, a las disposiciones públicas, a saber jugar nuestras cartas como una adaptabilidad y recursividad. Yo no voy aquí, que es la sociedad más próxima que tenemos. ¿Cómo la ves o qué autocrítica harías actualmente? Más que autocrítica, diría yo qué posibilidades tenemos para mejorar y para generar ideas que puedan impactar positivamente en nuestro entorno. Bueno, sin duda alguna, no nos tengamos miedo uno a los otros. Estamos en una competitividad, eso es lo que yo siento increíble. En mi ámbito de la psicología, todos los psicólogos están dispersos, unos trabajando, sacando ideas, haciendo el mejor trabajo que pueden, montándose sus negocios para rehabilitación, pero de forma independiente, queriendo no compartir las ideas porque van a ser robables. Aquí nadie va a inventar. Sí, ya estamos en el siglo XXI, donde todo se conoce. Todo se conoce, no hay nada que rescatar. La única forma en que podríamos realmente que todas estas iniciativas causen un impacto positivo y no estén más bien dañando una con la otra es mantener una visión distinta. La capacidad de asociación. De crear más espacios como el que tú estás proponiendo, en el que las personas sin miedo vayan a compartir sus ideas, y constantemente lo estamos viendo. Hay bastantes agrupaciones que intentan, justamente también la Asociación de Psicoterapia Integrativa Compleja, como fundador el doctor Octavio Huerta, de eso se trata, de que están invitados en la psicología. Hay muchísima rivalidad entre el psicoanalista, el que opina diferente, el que está trabajando con autismo y que lleva tal línea. Él ha tenido la valentía de decir aquí todos son bienvenidos, tanto así que no solamente hay psicólogos ahora, sino también tenemos un economista, ya ha venido otro tipo de profesionales, educadores, que no son psicólogos clínicos, se abordan de diferentes, pero que aprenden un poco de psicología, pero aportan desde su perspectiva bajo este paradigma que permite que todos podamos compartir y aprender de forma respetuosa de las experiencias, opiniones y descubrimientos del resto. Y aquí, como hemos estado con el pensamiento complejo respecto a lo que se viene realizando en Latinoamérica, estamos bien posicionados. ¿Cómo están nuestros vecinos, Perú, Colombia? Aquí en Ecuador, el único profesional en pensamiento complejo, por mucho que yo quiera aprender y que esté aprendiendo justamente de él, es el doctor Octavio Huerta. No lo hay. Él ha hecho su doctorado en México en pensamiento complejo y es el primero que existe, que hasta ahora sabemos, ¿no? Entonces es algo nuevo. El padre del pensamiento complejo está vivo. Imagínense lo nuevo que esto puede ser. Ha existido el pensamiento complejo y proyectos y pensadores con este bagaje de esta forma de crear, pero nunca se lo ha textualizado, concretizado, teorizado, hasta que vino Edgar Morin, filósofo francés, quien ha puesto todo por escrito
y que nos está dando ya las herramientas para, a partir de este texto, nosotros podamos de una forma compleja implicarlo, involucrarlo a nuestro quehacer del día a día, a nuestra forma de vida, para poder crear una sociedad armoniosa, que es lo que deberíamos buscar. No, me parece bastante interesante. Y ahora, para las personas que nos están escuchando, que quisieran enterarse un poco más sobre el pensamiento complejo, que quisieran conocer, ¿a dónde pudieran acudir, Chechi? ¿Dónde pudieran...? Bueno, acoplándonos a las redes sociales, que es la forma, yo siento inclusive ahorita que me voy a desviar un poquitito, sí. A veces hay que saber identificar las necesidades de las personas. Para un psicólogo clínico, y yo sé que muchos me dirán, el pensar en, por ejemplo, psicología online es algo absurdo, porque por supuesto que todas las teorías que existen en psicología nunca habían redes sociales, no existía el internet. Entonces era algo que ni lo consideraba, por lo tanto ese recurso teórico nunca lo vamos a tener. Correcto. Pero es increíble, te sorprendería la cantidad de personas que no van a acudir al psicólogo en ningún momento, pero que tienen una forma de llegada por las redes sociales y unas bombas que mandan por mail. ¿Sí? Exacto, obviamente lo que uno pues aconseja es acérquese al profesional lo antes posible, que tenga a más su alcance, que puede ser el mismo educador de la institución en donde uno tiene a su hijo, ¿no? Puede ser en cualquier lugar en donde le puedan proveer asistencia psicológica. Y es justo esto, el hecho de que adaptarnos a inclusive las redes sociales. Entonces por eso los invito a seguir las redes sociales que maneja el doctor Octavio Huerta, es ACE, Asociación de Complejidad del Ecuador. También los invito a seguir mi cuenta Mi Semilla-EC, que está construida ante el paradigma de complejidad. Es un resultado. Qué bueno, Chechi, qué bueno, te agradezco mucho por haber venido. Gracias a ti, Andrés. Como ustedes saben, están escuchando Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Les deseo un excelente fin de semana. Este es su humilde servidor Andrés Merino. Y ya saben, cualquier puntualización, cualquier sugerencia que tengan ustedes y la quieran realizar, me pueden escribir directamente a mi Instagram, amerinods, o a mi mail amerino0522@gmail.com. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Chéverísimo. Ahora sí. Ahora sí. Lo máximo. Correr. Respectiva